infancia. Villa Tamisqui es la zona donde Coco Matar vive, y hoy Abel Navarro escribe con su mente y la bordona. José Barraza tira lonja, carajo. Con el pueblero se une, con el criollo campesino. La gente era un remolino, viernes, miércoles y lunes. Mario Noriega, déjale un zapucay. Tierra blanda como esponja, chapaleaba al caminar, cruzando por mi solar, entre chip y tiralonja. Coco Matar siempre espera al hombre con mala, comprándole sobre cama, así alegran mis teleras. Pero Campos y Dulfo Díaz, a ver esa segundita. Y pasado nunca borro, entre cercos y entre surcos, se habré vendido a los turcos. Colman, a ver ese bombo. Mi hermana en Villa Tamisqui a veces llegaba en pata por vender la sobrecama allá en lo de Coco Matar. Ahora que el tiempo ha pasado y estoy lejos de Tamisqui y canto cosas pasadas, a todos por no estar triste. Tomá, che, Abel Navarro, ¿no? A ver. ¡Y vamos con las palmas! Hola, soy Juan Siriaco. Te quiero invitar a hacer publicidad en mi programa de negocios, empresas, mercados, carnicerías, talleres o de cualquier tipo de emprendimiento de cualquier parte del país. Comunícate al 11 32 44 76 45. Repito, 11 32 44 76 45. Yo me pasaré en la estación de la banda, mi madre querida, esperando el tren. Bueno, ahora vamos a escuchar una samba. Armandito Santillán, ahí vamos. Renace en esta samba recuerdo del ayer y esta soledad que no puedo comprender. Toda la alegría de saberte mía, nunca más has de tener. Toda la alegría de saberte mía, nunca más has de tener. La gloria de tu amor para siempre ya se fue, por ese camino donde no ha de volver. No tengo consuelo cuando me desvelo sin acariciar tu piel. No tengo consuelo cuando me desvelo sin acariciar tu piel. Y en la soledad de mi pobre alma cantaré para recordarte y andaré sin tener un consuelo para mi dolor. Volverás un día, compañera mía, sangre de mi corazón. Te veo en el paisaje donde con Dios estás y al altar del cielo le pido sin cesar. Lleve tu destino
por ese camino donde te pueda encontrar. Lleve mi destino por ese camino donde te pueda encontrar. La magia de tu encanto alumbra mi pesar. Si florece el llanto en la sombra de mi andar. Cuando tu presencia llega tras la ausencia de mis noches al soñar. Cuando tu presencia llega tras la ausencia de mis noches al soñar, y en la soledad de mi pobre alma cantaré para recordarte, y andaré sin tener un consuelo para mi dolor. Volverás un día, compañera mía, sangre de mi corazón. Se me mezcló un poco la samba, ¿no? A ver, vamos a buscar algunas zambas románticas, ¿eh? A ver, si encontramos por acá. Escuchaste. Tremenda, ¿eh?
Ahí estamos escuchando a Néstor Garnica, ¿no? Creo que el más grande, ¿no? Dentro de su género, dentro de lo que es el violín, ¿no? Impresionante, impresionante Néstor Garnica, cuando verlo en un escenario, deshilachar las cuerdas de su violín, ¿no? Es algo, va para mi gusto, ¿no? Ese, este tema bueno, que tiene una introducción, no sé, no sé, escuchá, a mí me conmueve. Es uno de los temas más impresionantes para mí de Néstor Garnica. Tiene muchos, pero este es una cosa impresionante para mí, ¿no? Cada, como dice, ¿no? Cada tonto con su tema, pero este, ajá, a ver. Que no se escucha, no sé por qué, pero acá yo lo vamos a volver, vamos a volver. Bueno, estaba diciendo, ¿no? Para mí, ahí se escucha, Mariano. Estoy escuchando el programa, está bueno. No se escucha, me dice ahora, pero bueno, ahí supongo que se tiene que escuchar. A ver, vamos a repasar un poquito aquí. A ver, decime, Mariano, si se escucha. Un tema impresionante de escuchar este también, a su forma, a su estilo. Marcelo Toledo, el hijo de Alito Toledo, y se ha hecho camino solo, ¿eh? Zambas románticas. ¿Se escucha, Mariano? Zambas románticas, radio ashpamiki.com.ar.
Ahí estamos compartiendo lo que es las publicidades, la gente que nos ayuda a hacer el programa. Y también saludamos ahí al Rincón de los Artistas. Che, ¿cómo están? ¿Qué cuentan? ¿Qué nos tienen para comentar? Algo ahí del Rincón de los Artistas, che. Bueno, vamos a ir buscando más música. Este, Adrián Guzmán. Adrián Guzmán, a ver, o escuchamos del mismo material que estábamos escuchando, una samba más y después vamos a ir con otro, ¿eh? Estamos escuchando unas zambitas románticas. Amor y piel, ¿eh? Bueno, ahora Bill Lumbre, Pantera Martín.
A ver, vamos a ver qué hay. Hay un video que vamos a ver si lo podemos encontrar. Es un montón de artistas. Se escucha lo que canta, ¿no? La música tal vez se escuche, pero este, no se escucha lo que canta. A ver, vamos buscando, ¿no? Cosas tal vez, este, miércoles. Ah, andala. Se ha pasado el chango, ¿no? Andala, bueno, y lo tiró, che. A ver, vamos a escuchar algo de Armandito Santillán también. Lamento, requiero. No, la fiesta de San Esteban. La fiesta de San Esteban tiene el sentido de la esperanza. Allá en ese pago hermoso todas las almas danzan y danzan. El 26 de diciembre los bombos llaman a los creyentes para venerar este culto a su mamá o a toda la gente. El santo que se idolatra lo identifica con dos colores, el rojo y el amarillo que guardan gloria de mil dolores. El santo de los milagros, la fe del pueblo llevando va, promesas y más promesas, mi San Esteban cumpliendo está. En las
arriba los jinetes con sus caballos cuando arremete. La tierra se mezcla el humo y es un santuario en medio de los puentes. Cierto es, Freddy Páez. Los indios al pueblo llegan a las carreras y sudorosos, en su rostro muy ansiosos ven las estrellas de un cielo hermoso. La música de violines, de las guitarras y bandoneones empampan el día sacro junto a los eriques y acordeones. El santo de los milagros, la fe del pueblo llevando van promesas y más promesas, mi San Esteban cumpliendo está. Bueno, ahí estamos, ¿eh? También saludamos al Rincón de los Artistas, che, allá en Santiago del Estero. Bueno, ahí estamos escuchando, ¿no? Así de, de YouTube, esos temas que, bueno, lo vamos cambiando, lo vamos a ir buscando porque algunos se escuchan bien, otros se escuchan mal. Este, ahí está el cuervo pajón, che, no sé dónde estará, pero qué chango tremendo ese, ¿no? Bandoneón y guitarra no. Eso para no aburrirse con, buscando nuevos temas. Qué bárbaro, ¿no? Ahí está el cuervo pajón, che. Tremendo, ¿no? Eh, Este, a ver, a ver. Dice Gastón Rodríguez, el potro del bandoneón, instrumental. A las 9 termina, Ricky.
Ajá. Bueno, así vamos buscando distintos artistas, ¿no? Porque de eso se trata principalmente el programa, de buscar esta clase de... Ah, antes que me olvide, Ricky, a las 9, después de las 9 ya me puedes llamar, ¿eh? Este, vamos buscando así esta clase de artistas nuevos, como el que recién estábamos escuchando, Chavito Riviera, a ver. Se llama Chavito Riviera. Riera, perdón, Chavito Riera. Salteño seguro, ¿no? Pero lo dice.
Tremendo, ¿no? Chavito Riera se llama. Por el estilo, debe ser salteño. Bueno, un poco la idea de esto es buscar esta clase de artistas, ¿no? Que, que no los conocemos, por lo menos yo no los conozco. Con esto nos vamos casi despidiendo, ¿eh? El saludo grande para el Rincón de los Artistas, ¿no? Que ahí estamos compartiendo la transmisión. Bueno, ahí estamos escuchando Clavito Riera. Eh, un bandoneón terrible, terrible, y la idea es poder compartir, ¿no? Estas clases de músico que por ahí no lo tenemos todavía en lo que es la programación, porque bueno, no, yo estoy sacando de YouTube algunas cosas para poder también difundir, y llevarle a ustedes lo mejor que uno puede en lo que es los artistas, los intérpretes por ahí conocidos de nuestra música, ¿no? De eso se trata. Bárbaro. Bueno, este ya, escucha esto.
Mami, esto de empuñado, don Carlos Abad. Bueno, ahí estamos, ¿no? Don Carlos Abad. Y ahora nos vamos a ir seguramente con alguna chacarera en donde estamos mirando en la página de a la miércoles. Ahí nomás terminamos con este bloque. Estaba mirando, aquí las publicaciones de que hay en la página de del Rincón de los Artistas, ¿no? Seguramente vamos a empezar a compartir, este, la música y todas esas cosas que deben tener, porque de eso se trata, ¿no? Poder compartir, eh, la las cosas nuestras, las cosas de Santiago del Estero, por supuesto, ¿eh? Don Argañarás, qué lindo, che. Bueno, ahí después, le vamos a pedir cuando tengan música y todo eso, o los músicos que necesitan que nosotros le difundamos de aquí, de esta zona del Pago. Vamos a estar a ver qué dice esto, porque no sé qué ni qué es. Ujú. Vamos buscando algunas cosas. No encontramos nada por ahora, pero seguramente ya vamos a encontrar. Ajá. Encontrar algo como para poder escuchar, ¿no? Porque de eso se trata el tema
de buscar música, de buscar información, de, de poder difundir todo lo que se pueda este, del rincón de los artistas. Nosotros siempre estamos, a ver qué dice este. Ahí está, ¿eh? Los bisnietos de don Pedro Evaristo Díaz. Qué lindo, che, ¿eh? Lo vamos a compartir, changos. Muy lindo. Porque son cosas nuestras. Y todas las cosas nuestras, nosotros lo difundimos. Así que con esto, nos vamos hasta mañana, vamos a buscar Coco Vanegas. Con Coco Vanegas nos vamos hasta mañana. El embrujo de la noche viene trayendo. Para vos, René Sequeira. El violinito endiablado anda Chuista, el sábado te espero de 9 a 11 en la 105, ¿eh? Con su violín milagrero por los caminos divinos, andar tocando unas coplas llenas de arpegios y trinos. Será que ha alegrado noches y también las madrugadas, sus cuerdas siguen sonando enamoradas del alba. Qué lindo suena el acorde, que el violín saltamanquero, que toca Carlos Barbosa desde algún lugar del cielo. Cuando en lo brindis lo nombran, su figura se agiganta y andan rondando su duende con muchas en la garganta. Por los pagos de Clorinda no entienden de que él se ha muerto, dicen que se lo han llevado para que alegre a los vientos. Nada
nada sé de tus raíces, tampoco de a dónde vienes. Tu corazón musiquero quedó prendido pa' siempre. Qué lindo suena el acorde, el violín salamanquero, que toca Carlos Barbosa desde algún lugar del cielo. Toma, y con esto sí nos vamos, René, ¿eh? Este para vos. Su vieja ni escanjarúa, mana pitas munas cara, guasilaudar y sus pacas, añas catis un mancara. Si estas puños quiricutin, no que aprovechas carani, y viejas sin chitroncati, no cuman cruzas carani. Niña nanoca conversa, sumas las reglas carani. Hay antimpa casitata, preparas a que carani. Una y muchachucas paca, ancha pecheador carani. Deja esta niña en cunata, su apuco mi carani. A muchunja chusas nanca. Pakariscanan yo kuskay, tarde boliako karani. Yarkaiman manati kuska, guasi piche ya karani. René Sequeira, ancha pecheador, carán. Así caru mikus, caballo y cambia Casacara. carani. Mana pipas y echas canta, de vuelta yo se carani. Ancha pecheador, cascara. Vamos yo casi cuchuna, un taposo y carmona. Chachao picusa carani en busca de unas palomas. Lunes y viernes cunata, un tacorral picarancu. Guarmis cacartas sacacha, guaquen cachas que